empezamos ya. Bueno, lo primero de todo, gracias por venir. Estamos ya en la cuarta ponencia de las segundas jornadas de Valladolid con Palestina y contra la partida israelí, que están organizadas por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. El título de la ponencia de hoy es Pinkwashing, la instrumentalización de la desigualdad como herramienta de ocupación. El tema nos pareció bastante importante, primero porque se desconoce absolutamente todo acerca de ello, o sea, creo que de hecho ni siquiera el nombre nos suena a muchas, y aparte por el empeño que pone Israel en llevar esto a cabo, que estaba comentando antes con el compañero que llevan haciendo una campaña de pinkwashing desde casi que se consolidaron como Estado de cara a las Naciones Unidas. Bueno, en el cartel pusimos unas breves pinceladas de lo que significa el pinkwashing israelí, primero para intentar acercar la temática a la gente que viese el cartel, ¿no? Que no se quedase sin saber lo que se iba a tratar hoy, que se viese un poco eso. Bueno, para explicarlo más a fondo, y contamos con Roberto Bocardi, que es activista LGTB+ y transfeminista. Ha sido investigador en antropología con una tesis sobre identidad de género en la Universidad Complutense de Madrid y estudiante del máster en estudios interdisciplinares de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro fundador del grupo de género, feminismos e identidades diversas antipatriarcales en la Asamblea Popular de Vallecas del 15M. Y es organizador del Festival Internacional de Cine LGTB, Les Gay Cinema. Bueno, el interés que se muestra con este currículum en luchas LGTB y feministas antipatriarcales lo centra actualmente en tratar temas sobre todo de islamofobia, pinkwashing y gestión de la igualdad y diversidad en el ámbito empresarial y sindical. En referencia a esto último, ha cofundado la REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión, donde es responsable de las relaciones con los sindicatos. En su empresa es delegado sindical y coordina a nivel nacional las negociaciones del Plan de Igualdad. También es representante en España del Comité Europeo y lidera el Employees Resource Group LGBTI Open. Bueno, y sin ocupar más tiempo de la presentación, pues os dejo con Roberto Bocardi, que nos habla hoy sobre pinkwashing, y daros de nuevo las gracias a todo el mundo por venir y participar en las actividades que organizamos de la plataforma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Y nada, pues eso, más que hablar de mí, hablar de los varios ejes de activismo, porque se puede hacer activismo y se debe hacer para renovar un poco la sociedad en muchísimos ejes. Entonces, ya para ir al tema de hoy, bueno, yo creo que el reto del pinkwashing, ahora ya veremos bien qué es que se trata de juntar dos activismos que tienen sus propias dinámicas, lenguajes o objetivos. Entonces, uno es, por supuesto, para Palestina y el otro para la igualdad LGBT. El pinkwashing, para resumirlo, es básicamente esto, es que Israel intenta lavar la sangre del genocidio y del apartheid, poniéndole una lavadora de derechos LGBT para transformarla en rosa, ¿no? Entonces, esa camiseta rosa la quieren vender como para venderse una imagen de paladinos de los derechos humanos, de los derechos civiles, y claro, es una imagen que choca porque al mismo tiempo llevan la masacre del pueblo palestino, su hacinamiento, el apartheid y todo. Hablar del pinkwashing nos lleva a acciones de pinkwashing, ¿no? Que, bueno, en inglés es controlar, mirar un poco lo que está pasando en Israel, cuál es su estrategia a nivel mundial para transformarse en un paradigma. Entonces, yo he identificado 4 ejes que para mí son fundamentales para hacer críticas que sean constructivas y que sean inclusivas de todas las perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, uno es de construir que Israel sea realmente merecedor de ese título de aliado de los derechos LGBT. Hay que decir que la situación de las personas LGBT en el mundo en los últimos años, en la última década, ha cambiado brutalmente. Es cierto que en su momento Israel fue identificado por el movimiento LGBT como un aliado, y es algo con lo cual hay que contar para hacer cualquier crítica, porque yo, por ejemplo, vengo también del movimiento LGBT y
hay argumentos sobre los cuales digo, me tengo que posicionar como activista pro-palestina, como persona LGBT, entonces pues hay una labor que yo digo que hay que hacer con perspectiva de género para construir. Entonces, en el mismo tiempo que nos venden que Israel es el santuario de la comunidad LGBT, pues por ejemplo, en Israel está prohibido celebrar bodas igualitarias, o sea, las que se celebran no son oficiales, son ritos así que hacen para a lo mejor celebrar en Israel bodas que han hecho en el extranjero, porque el único derecho que Israel ha reconocido es el derecho de transcribir una boda entre personas del mismo sexo que se haya celebrado fuera. En su momento esto fue un avance, pero hoy en día vemos que hay países que son más valientes, entonces no veo por qué hay que darle esa medalla. También, bueno, eso es interesante porque habréis oído, creo que en una parada, en una marcha del orgullo gay en Israel, un ortodoxo fanático y tal fue a apuñalar seis personas. Estaban buscando unas imágenes para incluirlas y ya no las he encontrado. O sea, las imágenes de la agresión que circulaban con él apuñalando, pues ya no se encuentran. Se encuentran las imágenes de después. Pero entonces yo me pregunto ahora, es que ayer se me ocurrió investigarlo y lo único que se encuentra son simulaciones. Me sugiere a mí que hay una labor también de camuflar con nueva información, quitar la información que es incómoda y tal. Luego, otro eje es que hay que filtrar entre los estereotipos que tenemos desde Occidente sobre el mundo árabe y el mundo musulmán, que son dos mundos que a veces se solapan pero no son lo mismo. Bueno, por ejemplo, sobre la imagen de la mujer, realmente hay toda una serie de discursos que ahora no podemos profundizar, pero que desde el mundo árabe y el mundo islámico son discursos críticos hacia, por ejemplo, no tan solo lo que es el feminismo, pero sino lo que es la concepción de los derechos LGBT, de la mujer en Occidente. Y cuando te sitúas en esos diálogos tienen su sentido. Entonces, por un lado hay que ser receptivos hacia aquellos estereotipos que se puedan construir, pero desde otro lado hay que entender también qué hay detrás toda esa campaña de un mundo árabe que mata a las personas gays, que las condena a pena de muerte, y cuando te sitúas en ese discurso ves que hay muchos más matices y que hay algunos intereses por los cuales ciertas imágenes son las que abundan y otras, por ejemplo, como las fiestas gays en Jordania, pues no aparecen, ¿no? Hay un montón de vida LGBT en esos países, de activismo, que le queda desde luego un camino por recorrer, pero no es ese mar muerto que nos describen. Otro eje es escuchar la voz de las personas LGBT y palestinas, lo cual nos supone otro reto, porque como personas palestinas, por un lado, tienen como interés, desde luego, oponerse al pinkwashing, oponerse al apartheid, a la ocupación, pero al ser personas con sus propias necesidades de construir una vida, también es cierto que van a Israel, es cierto que van a otros países también, es cierto que emigran, pero sin ir más allá, yo he emigrado de Italia por la homofobia de mi ciudad. O sea, lo de la migración de las personas LGBT es algo que se ha observado en el mundo occidental siempre. En Estados Unidos la gente se iba a San Francisco porque no había lugares donde pudieran sentirse cómodos. Entonces hay que contextualizar siempre todo eso. Y lo otro es considerar también la transversalidad del movimiento LGBT. El movimiento LGBT es un movimiento transversal que busca las alianzas, y entonces su posicionamiento respecto a Israel siempre va a ser problemático. O sea, siempre le añadiremos más matices que simplemente
los que vienen del movimiento palestino. Y hay un diálogo interior que hay que fomentar dentro del movimiento. Y yo creo que entonces para que eso pueda desarrollarse, pues hay que moverse con cautela y con la capacidad de moverse entre las contradicciones y las sinergias que hay y que puede ver. Entonces, desde las campañas del BDS, que es boicot, de inversiones y sanciones para Israel, se colabora sobre todo con fuerzas palestinas, organizaciones palestinas, que en ese sector son Palestinian Queers para el BDS, Al-Quds, que es una asociación queer palestina, ASBAB, que es una asociación feminista para lesbianas, y sobre todo con Pinkwashing Israel, que es un poco el grupo de referencia para las campañas. Todos esos tienen su página web. En la página de Pinkwashing Israel hay materiales para las campañas, documentos, informaciones, y los ejes de acción de momento son el cultural, por ejemplo, en los festivales de cine, hacer una selección de los contenidos que se proyectan, o académico, porque por ejemplo en Estados Unidos, donde Israel juega mucho con solapar, confundir los conceptos de judío y sionismo, ¿no? Entonces, si haces una crítica al sionismo, te dicen que es una crítica antisemita, y entonces en ese ámbito, en las universidades de Estados Unidos, que mueven mucho dinero, y ese dinero también viene de Israel y de los intereses económicos vinculados a Israel, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se organizan jornadas de diversidad, que en Estados Unidos se lleva mucho tiempo haciéndolo en las universidades, digamos, los grupos vinculados a Israel no permiten que vayan ponentes del Medio Oriente, de Oriente Próximo, diciendo que al final lo que van a decir será apoyo del terrorismo, que serán cosas antisemitas. Entonces hay mucha manipulación, y por eso que el BDS se pone como objetivo el de contrastar o sea, de reaccionar ante esta información y de oponerse, y se están alcanzando logros poco a poco, en primer lugar de incluir todas las voces, y si no se alcanza, pues de protestar. Lo del turismo es algo que, por ejemplo, vamos viendo que el Corte Inglés este año, también como parte de lo que promuevo desde Ready, que es Red Empresarial, ha empezado a ofrecer paquetes de viaje para las personas LGBT. Pues han elegido entre esos paquetes, pues, Tel Aviv y Israel, porque es algo que se vende, y entonces desde el BDS hay que movilizar las conciencias, informar un poco sobre las consecuencias de todo esto. Y desde luego desde el activismo, en primer lugar el activismo LGBT, pues hay que moverse para sensibilizar sobre esta dimensión. Han aparecido esta semana en Madrid, Londres y Berlín esas pancartas, esas publicidades. Parece, según la empresa que las ha colgado, que son parte de una campaña organizada por Tel Aviv para el orgullo. Entonces, como que es la primera fase. Ahora, no sé si veremos la segunda fase, porque ha habido un montón de críticas, con lo cual las están retirando. En Twitter, cuando me han admitido que era para eso, luego lo han borrado, entonces pues no sabemos dónde van, pero nos sirve para visualizar que Israel usa el pinkwashing para hablar a Occidente. O sea, es algo
que no lo hacen para ellos, o sea, es algo que para ellos es vital que se proyecte fuera, porque es una imagen que construyen. Entonces, desde el BDS, este año hemos arrancado desde Madrid, España, y lo estamos proponiendo en esos días a nivel europeo una campaña para que las personas activistas o que quieran participar pues se unan durante las marchas del orgullo, digamos con pancartas que os enseñaré y tal, y materiales contra esa propaganda que hace Israel. Por ejemplo, en muchos orgullos pues se ve que Israel va con banderas, ¿no? Y a mí una cosa que me sorprende es que la bandera Rainbow lleve la estrella de David, porque como una nacionalización de esa lucha, de hecho lo llaman homonacionalismo, ¿no? O sea, para criticarlo, porque es como, claro, ya va más allá de la libertad, es un sello que se quieren poner para que nos olvidemos del resto, o sea, porque es psicología, o sea, si asocias que Israel es un paladino de la igualdad, luego dices, bueno, no será tan malo con los palestinos. Esas son algunas ideas, bueno, de lo que ya se ha hecho. En primer lugar, pues, casi para contrastar, digamos, la bandera de ellos con la estrella de David, pues relanzar otra, ¿no? con el símbolo, digamos, uno de los símbolos del Islam. Luego, por ejemplo, esto es una campaña que se ha hecho en San Francisco contra, bueno, porque hay un festival de películas LGBT y es para denunciar que algunas de esas películas pues están hechas por Israel para vendernos una igualdad que no existe. Luego, otro eslogan es el boicot del turismo gay a Israel, o simplemente no al pinkwashing porque no queremos el apartheid israelí. Yo recuerdo siempre que Nelson Mandela dijo que el próximo apartheid que tiene que caer es el de Israel. Y nada, ok, sobre esto estamos. Y entonces, eso es un poco una idea que he creado, digamos, para el BDS en Madrid, en inglés para que se pueda compartir, y es un poco una muestra de apoyo a la población LGBT palestina, porque también queremos luchar para la visibilidad, pero con un texto que básicamente lo que explica es que en todas las sociedades donde los derechos LGBT han podido avanzar, se ha conseguido porque se ha podido desarrollar un diálogo social en libertad, y claro, en una situación de ocupación donde no hay libertades, donde no hay posibilidad de migrar a una capital porque no la hay. O sea, la gente va a Tel Aviv porque ¿dónde va? Dentro de Gaza. O sea, es que no hay una capital. O sea, los contextos son diferentes. Entonces, hasta que no se pueda alcanzar una igualdad en general, unos mecanismos democráticos, pues no podrá avanzarse en ese sentido. Una cosa que me parece muy interesante es que en las primeras versiones de, digamos, lo que se puede considerar un poco la constitución de Palestina bajo la autoridad palestina, lo que se llaman basic laws, leyes básicas, las primeras versiones eran muy progresistas en temas de igualdad, tanto de las mujeres, poniendo por razón de sexo, y la igualdad de todas las personas. Y luego, claro, como siempre pasa en esos contextos, cuando luego se fomenta que haya una radicalización, porque lo que se fomenta es que haya una resistencia. O sea, yo sin ir más allá, cuando veo ciertas
imágenes que me quieren vender como ves que son terroristas. Pues digo, a mí me acuerdan los partisanos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, que hay que contextualizar todo. Entonces, yo creo que aquí tenemos una imagen de los dos cuentos que nos venden, ¿no? Entonces, por un lado, Israel dice, bueno, Stand With Us es una lobby israelí que intenta vender en todo el mundo el mensaje que Israel es lo mejor y son los más modernos y igualitarios. Y eso es solo uno de los miles de carteles, información que se puede encontrar. Y bueno, solo decir que, bueno, se preguntan por qué Israel aparece como un paraíso para los palestinos gays. Israel respecta la vida, o sea, eso yo creo que es emblemático del mensaje que nos quieren mandar, ¿no? Y para mí esa es una instrumentalización. Entonces, es interesante que, por ejemplo, un canal de información como Gayster News, que es una red en la que yo confío, con la que colaboro, por ejemplo, aquí era en 2012, creo, sacó un artículo, bueno, en el artículo entero pues se cuenta que poniéndose en contacto con una activista lesbiana que vive en Gaza, pues denunciaban que el bombardeo pues había matado a una pareja de gays palestinos que vivían juntos. Y eso, ¿por qué hay que contarlo? Hay que contarlo porque nos da un poco la doble moral, ¿no? Nos muestra. Entonces, por un lado, incluso en Gaza lo que nos venden es que no puede haber gay que lo matan. Pues si la historia es cierta, pues efectivamente pues hay. Y luego lo ridículo de que dicen que luchan para la igualdad y luego pues lo matan. Es que antes que gays somos personas, somos palestinos, somos vinculados al resto de la sociedad. Entonces, esto es una tabla que ha publicado Stand With Us, en la cual presenta un poco la situación, según ellos, de los derechos para las personas LGBT. Bueno, falta contexto, falta información, pero a mí lo que me interesa es que ellos mismos reconocen que bajo la autoridad palestina no es ilegal ser gay. O sea, que luego es otra cosa que haya discriminación, que pueda haber historias como las hay y las hay que luchar, pero efectivamente cuando uno de los argumentos que me dicen del movimiento LGBT es pues, en Palestina pues te matan porque eres ilegal, pues no es que en un país musulmán o árabe pues te matan necesariamente por ser gay. Habrá varios niveles de homofobia que aquí en España hace poco también teníamos, en Italia todavía tenemos y nada, pues hay que luchar. O sea, aquí, a ver cómo voy de tiempo. Bien, vale, más o menos. Bueno, pues había preparado algunos vídeos pero no os enseñaré porque no vamos también de tiempo. Pero os comento. Bueno, hay un vídeo que es el del World Pride de Londres, donde fueron a manifestar ya en 2012 con banderas palestinas. Es un vídeo chulo porque había un montón de banderas y bueno, entrevistaban a la gente y el argumento siempre era ese, o sea, ¿cómo nos quieren vender que son un país que defiende los derechos humanos cuando hacen esto y esto y esto y esto? Luego hay un documental, Charlotte, que era el que te comentaba antes, que es un buen ejemplo de cómo el pinkwashing es traicionero, porque para ese documental un director joven emergente canadiense fue a contactar las asociaciones queer palestinas y les entrevistó. Y luego, en postproducción, han hecho todo un montaje que si tú te ves el documental, lo que
sacas de ahí es que mal que lo pasan en Palestina, menos mal que está Israel. Y es un documental del cual están arrepentidísimos, pero no hay manera de sacarlo. Es decir, que es un juego muy travieso que hasta ha logrado engañar a ellos, con lo cual efectivamente informarse y situarse es muy complejo. Bueno, luego había un vídeo sobre una fiesta gay en Arabia Saudí, había que contextualizarlo, pero incluso en un país que no me gusta nada, creo que a mucha gente que trabaja en la islamofobia no le gusta nada a Saudi Arabia, que luego si queréis investigar es un producto de Occidente y no representa para nada lo que es el mundo árabe islámico. Pues tienen en sus tradiciones figuras de hombres que están con otros hombres y hacen fiestas. Luego hay algunos vídeos sobre gay musulmanes que hacen vídeos, que salen del armario y tal, o sea que hay mucho movimiento. Y bueno, The Gay Muslim Zionist Experiment, si queréis buscarlo por YouTube, lo tenéis que ver porque os explicará todo. Bueno, y luego hay la película, bueno, Out in the Dark, que es la que vamos a ver ahora. A nivel de grandes producciones, como películas, todo está producido por Israel o con dinero que viene de Israel, porque en Gaza no hay esos recursos. Entonces, vamos a ver esa película sabiendo que es un producto de pinkwashing. Por ejemplo, veréis que la representación que hacen de la familia palestina es que básicamente son unos terroristas, pero la he elegido porque se sitúa describe la manipulación que el gobierno de Israel hace con las personas LGBT palestinas, transformándoles en espía, en colaboradores, que eso es algo que está también a mitad entre verdad y mentira, porque saben que haciendo eso, porque eso sí lo hacen, generan todavía más recelo dentro de la población palestina hacia las personas LGBT, porque si eres LGBT y estás en el armario, eso pasa en España, pasa en Italia, tienes dos vidas paralelas. Ahí se va a alimentar la sospecha que en esa vida paralela seas una espía. Y es algo que podría aplicarse a cualquier sociedad que yo conozco, porque toda la gente que está en el armario, hay cosas que no cuenta al resto de la familia, desaparece durante unos tiempos, hay cosas que no comparte y sembran esa duda. Entonces, si os parece, vamos a ver la película y nos quedará, creo, algún minuto después para comentarla. ¿Os parece, no? Vale. Okay.